La justificación que se dio es porque la Sala de lo Constitucional, los magistrados de la Sala Constitucional habían fallado en contra de las disposiciones del Ejecutivo, del gobierno de Nayib Bukele durante la pandemia. Lo que sucedió durante la pandemia es que Nayib Bukele impuso unas restricciones, unas cuarentenas bastante draconianas, diría yo, y alguna gente que fue que estuvo en cuarentena por más tiempo del establecido originalmente, puso demandas en contra del gobierno en la Corte Constitucional, y la Corte dictaminó que se violaba los derechos de estas personas, y por lo tanto le ordenó al gobierno que no podía detener más allá de un tiempo justificado, sensato, a las personas con la excusa de estar en cuarentena. El grupo parlamentario ahora, cuando toma posesión, básicamente dice que esas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, lo cual están dentro de sus atribuciones, esas resoluciones iban en contra de la voluntad del pueblo, y por lo tanto meritaba remover a los magistrados de la Corte Suprema. Creo que en este caso, obviamente, el Congreso lo que está haciendo, el nuevo Congreso controlado por Nayib Bukele, básicamente es remover a los magistrados que están en contra o que percibe en contra del Ejecutivo de Nayib Bukele. Es una violación porque obviamente dentro de la Constitución se establece la separación de poderes, y el hecho de que cada órgano del Estado, el Ejecutivo, ¿verdad? En la Presidencia, el Parlamento o el Congreso y la Corte Suprema o el sistema judicial son órganos independientes, y están diseñados así para generar contrapeso, contrabalance frente a la acumulación del poder, ¿verdad? Lo que ha hecho el nuevo Congreso al remover a los magistrados es básicamente ayudar al Ejecutivo a controlar los tres órganos del Estado. El Congreso está ahora en manos del partido del presidente de la República, ¿no? Y que tiene una supermayoría que le permite controlar todas las decisiones que se toman en el Congreso. Lo único que le faltaba por controlar era la Corte Suprema de Justicia, especialmente la Sala de lo Constitucional, lo cual, como dije anteriormente, una de sus atribuciones es precisamente velar por el respeto a la Constitución y de esa manera velar por los derechos de los ciudadanos. Lo que ha hecho el Congreso ahora es básicamente remover cualquier traba, cualquier control que se pueda tener respecto a las acciones del Ejecutivo, respecto a las acciones del presidente, y por lo tanto constituye una amenaza fundamental a los derechos de los ciudadanos. No ha básicamente deshecho las instituciones, básicamente lo que está haciendo es controlarlas, ¿verdad? Y en ese sentido, es más bien, yo lo definiría mejor como un ataque a la democracia, a la separación de poderes, más que como un golpe de Estado, ¿verdad? La Corte Suprema sigue existiendo, con la diferencia de que ahora es una corte que está completamente sometida a los deseos del presidente. Sin embargo, sigue existiendo, sigue con sus magistrados, pero estos magistrados son sin duda están sin duda alineados al gobierno y al presidente Nayib Bukele. Primero porque su partido es el que votó para remover a los magistrados y al fiscal. Segundo, porque él personalmente en Twitter se ha hecho responsable de esas acciones. Él ha
personalmente dicho en declaraciones públicas y en Twitter, ha dicho que él está de acuerdo, no solo que está de acuerdo con eso, sino que es una iniciativa que sale de él, ¿verdad? Entonces, creo que él mismo ha asumido responsabilidad de las acciones de su partido, ¿verdad? El cual es un partido que ideológicamente no tiene una definición muy clara más allá de la lealtad hacia la figura del presidente. Bueno, lo ha hecho sobre la base, especialmente, él se convierte en presidente precisamente porque ganó las elecciones, y ganó las elecciones en un proceso que en general se puede calificar como transparente y justo, ¿verdad? La mayoría de salvadoreños votaron por él. En segundo lugar, él toma control del Congreso, de la Asamblea Legislativa, también a través de las elecciones legislativas que suceden el año siguiente de su elección como presidente. Y ciertamente su partido gana la mayoría en el Congreso, producto de también una votación de una elección que en términos generales también fue justa y fue transparente. Es decir, en ese sentido, él llega a la presidencia y controla el Congreso según las reglas democráticas, sin duda alguna. Pero sus acciones con respecto a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía ya violan la legalidad, porque de acuerdo a la Constitución, el Congreso no podría remover a los magistrados si no hay una causa, sin una causa clara para removerlos. Y en este caso no se puede argumentar que las decisiones de los magistrados que le competen absolutamente sean suficientemente válidas como para removerlos de su puesto. Es interesante que las últimas acciones del Congreso y del presidente mismo han generado una condena internacional casi unánime, ¿verdad? No solo por parte de varios países amigos en la Unión Europea, de los Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, sino que también de muchas agencias de cooperación que han visto y organismos internacionales de derechos humanos que ven con mucha preocupación las acciones del gobierno. En cierto modo, la mayor parte de la comunidad internacional ha rechazado las acciones del gobierno, con la notable excepción de China. China no se ha pronunciado en contra, y más bien, a juzgar por algunas de los acercamientos que el gobierno está teniendo con el gobierno chino, pareciera que China está ofreciendo cierto apoyo diplomático, ¿verdad? Sin hacerlo público, pero ciertamente China no ha seguido los pasos de los Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, en condenar a El Salvador. De hecho, este día, Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, concluyó una visita a El Salvador, en la que se reunió con el presidente ayer un poco para externarle, según declaraciones del mismo enviado especial, su preocupación por la situación en El Salvador, y para dejar claro que Estados Unidos no está de acuerdo con las acciones del Congreso. En respuesta, el presidente tuiteó esta mañana que con mucho respeto y cariño, pero que no va a dar paso atrás a las decisiones que ha tomado su presidencia, lo cual básicamente está diciendo que no tiene intenciones de aflojar o de volver atrás en estas acciones cuestionables que violan el Estado de Derecho en El Salvador. Bueno, Estados Unidos, especialmente la administración de Biden, cuando tomó posesión, se comprometió a un esfuerzo muy grande de apoyar a los países centroamericanos, especialmente del Triángulo Norte, a superar las condiciones
de pobreza, de desarrollo, de subdesarrollo y de violencia que están detrás de la migración masiva hacia los Estados Unidos. Creo que las acciones de Nayib Bukele ponen en entredicho la posibilidad o el compromiso de los Estados Unidos para apoyar a El Salvador. Y creo que Estados Unidos en este momento está deliberando, la administración de Biden particularmente está deliberando internamente de cómo responder a el desafío que está haciendo Nayib Bukele públicamente, ¿verdad? El Salvador, sin duda, depende mucho de los Estados Unidos. Estados Unidos es el primer socio comercial de El Salvador. Solo el año pasado los salvadoreños migrantes enviaron a El Salvador más de 5.6 billones de dólares a El Salvador en ayuda, lo cual convierte eso más allá del 20% del Producto Interno Bruto de El Salvador, lo cual quiere decir que sin las remesas de los salvadoreños en Estados Unidos, la economía de El Salvador se derrumba. Eso le da mucho espacio de influencia a los Estados Unidos en El Salvador. Sin embargo, los coqueteos de Nayib Bukele con China parecen sugerir que está dispuesto a desafiar a los Estados Unidos en ese sentido. Habrá que ver qué tanto los Estados Unidos están dispuestos a apretar, ¿verdad?, a El Salvador por el lado económico, por el lado de la asistencia internacional, incluso usando organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. El Salvador, de hecho, está negociando un préstamo muy grande con el Fondo Monetario Internacional en este momento, y la administración Biden ha sugerido que esas negociaciones probablemente se van a poner en pausa mientras El Salvador no aclare sus recientes decisiones, digamos. Lo cual implica que está por verse todavía qué pasará. Bukele representa el mayor desafío, el mayor riesgo para la democracia salvadoreña, para lo que, como bien lo han llamado, la joven democracia salvadoreña de los últimos años, ¿verdad? Eso tiene que ver, obviamente, con su acumulación de poder, la eliminación de cualquier control que se pueda ejercer sobre él, no solo desde el lado del gobierno. Él ha atacado desde que llegó a la presidencia, incluso antes, él ha atacado a grupos, a medios de comunicación, a la prensa independiente, ha atacado a grupos de la sociedad civil de derechos humanos, a todos aquellos que él percibe con la posibilidad de chequearlo, de pedirle cuentas. Él ha sido bastante implacable con todos estos grupos, lo cual se muestra, por ejemplo, en una de las primeras leyes aprobadas por el Congreso actual. Aparte de la remoción de los magistrados y el fiscal, una de las primeras acciones del Congreso actual fue incrementar los impuestos a los periódicos, por ejemplo, lo cual mucha gente, incluido yo, evaluamos como un esfuerzo de ahogar y de callar a los medios de comunicación que pueden ser opositores a su gestión. Estas son claramente decisiones, acciones que los toman autócratas, que lo toman dictadores, y en las condiciones actuales El Salvador corre un riesgo muy grande, muy fuerte, de que él se termine convirtiendo en un dictador. De hecho, él ya controla la policía y el ejército. Él ha usado la policía y el ejército para fines puramente políticos, partidarios, ¿verdad? Y ha desnaturalizado la función de los cuerpos de seguridad en El Salvador en ese sentido. De hecho, ya está muy cerca
de lo que pueda llamarse un líder autócrata, ¿verdad? Autoritario.